La Corte resolvió, después de muchos años, un tema muy delicado, ordenó modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Para muchos, escuchar hablar del Consejo de la Magistratura es chino básico. ¿Qué es eso? Bueno, es un organismo muy importante que administra poder en la justicia y es el organismo, y utilizo esta palabra más común que la que utilizan los juristas, que hace el casting para designar a los jueces. Y es el que los juzga, es la comisión que los juzga, los destituye, los banca o los salva. Con nosotros Antonio María Hernández, constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Le hice pedazo a todos los libros con esto, ¿no? Lo del casting está buenísimo. Pero sí, es cierto, es una de las creaciones más importantes de la reforma constitucional de 1994, destinada ¿a qué? A evitar la politización en la designación y en la remoción de los jueces. ¿Por qué? Porque la independencia del Poder Judicial es un valor esencial para el sistema republicano y democrático. ¿Qué fue lo que pasó luego que nosotros presentamos el proyecto junto a Raúl Alfonsín, a Eduardo Menem? Es decir, trabajé directamente en la creación de este instituto como miembro de la comisión redactora en la reforma constitucional. Hubo que reglamentarlo, fue aprobado por supuesto con una enorme mayoría, hubo que reglamentarlo y el Congreso en el primer momento, por medio de una ley, no importa el número, 24.937, se estableció en 20 miembros el equilibrio que pide el artículo 114 de la Constitución para la integración del Consejo. ¿Cuáles son los 4 sectores que lo integran? Los jueces, los abogados, los representantes del poder político, esencialmente del poder legislativo, eventualmente alguien del poder ejecutivo, y sectores académicos. Lo que establece la Constitución esencialmente es un equilibrio para evitar entonces la hegemonía de un sector, especialmente el político, para intervenir ¿en qué? En cuestiones esenciales para el Poder Judicial. La designación de jueces, la remoción de los jueces. ¿Qué jueces? Los magistrados inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema tiene el procedimiento que antes existía en la Constitución, es el Poder Ejecutivo con acuerdo de 2/3 del Senado. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después de obtenido ese equilibrio? Esta fue la segunda reforma que llevó adelante el peronismo sobre el tema de la justicia y en el gobierno de Kirchner, en base a un proyecto de la senadora Fernández de Kirchner, se logra la sanción de la ley 26.080 que modifica esta ley anterior a la cual hice mención y entonces al reducir a 13 miembros pasan a ser 7 los que tienen origen en el poder político, con lo cual se rompe el equilibrio y durante 16 años ha regido esta legislación. Incluso la Corte tuvo que intervenir antes, en un caso muy importante, en el caso Rizzo, cuando se trató también de otro proyecto impulsado por Fernández de Kirchner para avanzar en lo que es el control del Poder Judicial. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Había presentado el Colegio de Abogados de Buenos Aires hace ya bastantes años una acción de inconstitucionalidad. Finalmente una Cámara en lo contencioso administrativo federal declara la inconstitucionalidad. Eso fue hace 6 años. Y ahora la Corte Suprema toma ese caso y en un fallo histórico muy bien fundado, 55 páginas, un voto mayoritario, el voto más importante de los ministros Rosati, Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz, y un voto que coincide en la declaración de inconstitucionalidad de la ley del ministro Lorenzetti, pero tiene una disidencia en cuanto a la resolución que toma la mayoría de la Corte, que ordena que en 120 días haya una nueva composición del Consejo, volviendo a los 20 miembros anteriores. Está bien. ¿Y a quién le dice la Corte? Ustedes deben resolver esto y tienen 4 meses para hacerlo. Al Consejo de la Magistratura y también se lo está diciendo
de alguna manera al propio Poder Legislativo, que tiene que designar 2 legisladores, a los abogados, que tienen que designar 2 abogados, hay que designar también un nuevo juez. El otro miembro, para llegar de los 13 a los 20, va a ser el propio presidente de la Corte Suprema. Y ahora, la otra cuestión. Esto termina de explicar por qué la fuerte embestida de los últimos tiempos del kirchnerismo, lo del ministro de Justicia, Martín Soria, atacando a la Corte en un hecho, creo yo, insólito, ¿no? Les pide una audiencia, va y los agravia, lo de Cristina en la plaza, lo del presidente. No hay ninguna duda. Ellos tienen una única decisión política muy clara: asegurar la impunidad por los hechos de corrupción cometidos, para lo cual hay que avanzar en el control del Poder Judicial. Esto significa romper el sistema republicano, afectar profundamente la democracia argentina, y en esta situación hay que destacar muy especialmente no a todo el Poder Judicial, sino particularmente a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con algunos precedentes, ya cité antes el caso Rizzo, por esa ley inconstitucional 26.855, vuelve a hacer ahora. Es decir, la Corte está cumpliendo ¿con qué? Con el rol constitucional de asegurar la supremacía de la Constitución. ¿Cómo se hace? Mediante el control de constitucionalidad. ¿Qué es lo muy bueno del fallo? Que ellos destacan la letra y sobre todo el espíritu de lo que fue la gran reforma constitucional de 1994, con citas muy precisas, no solo del proyecto de creación al cual me hacía referencia, que buscaba como uno de los objetivos esenciales de la reforma asegurar la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, atenuar el hiperpresidencialismo argentino, sino que además hace referencia a 3 exposiciones de convencionales, Arias del justicialismo, Enrique Paisao del radicalismo, que fue el miembro informante de la mayoría, y finalmente el propio presidente y uno de los convencionales más importantes del bloque de convencionales del radicalismo, Raúl Alfonsín, que fueron muy explícitos en lo que querían hacer los constituyentes. Con el Consejo. Ahora, doctor, le hago la última. Yo le escucho a Cristina permanentemente que se queja de esta justicia. Ahora, ha tenido un par de fallos para salvarla insólitos, ¿no? No hay casi antecedentes que alguien que está procesado no le hagan el juicio y lo absuelvan. Bueno, eso es un escándalo al cual ya faltan calificativos para que uno se refiera al mismo. Fueron para mí de los hechos más graves de toda la historia judicial argentina, y es obvio que esto tiene referencia a este proyecto de asegurar la impunidad. ¿Y cómo lo han ido logrando? Precisamente con el manejo del Consejo de la Magistratura para lograr la conformación de las cámaras, con el manejo también de las subrogancias. Son términos un poco técnicos, pero el resultado que han ido logrando es que solamente muy pocos condenados por corrupción, solamente queda uno preso, que es Jaime, todos los otros han sido liberados, y ahora han llegado hasta este escándalo de llegar a un sobreseimiento sin llegar a hacer el juicio, y sobre todo en una causa tan llena de pruebas como es Otesur y Los Sauces. Doctor, gracias por haber venido, un gusto como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.